¿Sabías que en tu boca hay más bacterias que personas en el mundo? Tu boca está poblada por más de 600 tipos diferentes de microorganismos. En una sola gota de saliva podemos encontrar más de 100 millones de bacterias. Haciendo los números podemos decir que tu boca está poblada por miles de millones de microorganismos, es decir, más que personas en la Tierra. Pese a su mala fama y relacionarlo siempre con las enfermedades, lo cierto es que los miles de millones de microorganismos que hay en la Tierra, solo unos 500 son patógenos para los humanos, y de estos, solo 50 pueden producir enfermedades graves. También se sabe que el olor desagradable de nuestra boca por la mañana es debido a la producción durante la noche de compuestos volátiles por parte de las bacterias que habitan nuestra boca. Por esto es importante cepillarse y enjuagarse bien los dientes para poder eliminar el mal olor. Y yo me pregunto, ¿cuántos microorganismos tendrá el mueble o la silla donde te encuentras sentado? Hola queridos y queridas estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias de la Naturaleza con su profesor Heriberto Cordero. En la clase anterior aprendimos sobre las estructuras y funciones que componen las células procariotas y células eucariotas. Luego indagamos sobre el origen, la estructura y los tipos de coronavirus, en especial los que producen el COVID-19. También aprendimos sobre el proceso que se da en nuestro cuerpo cuando el virus entra para así producir la enfermedad. Por último, identificamos los postulados que componen la teoría celular, la cual es fundamental para entender las células, el papel que éstas tienen en la constitución de la vida y la descripción de las principales características de los seres vivos. En la clase de hoy estudiaremos la célula y su relación con los diferentes tipos de tejido que conforman los aparatos y sistemas del cuerpo humano, así como su importancia en la función y el desarrollo adecuado de la fisiología humana. Además, cuáles son los procesos que se dan a nivel celular para que la célula pueda absorber nutrientes y eliminar desechos. ¿Te has preguntado cómo y de qué se alimentan los microorganismos? Un organismo unicelular que se encuentra en un lugar rico de nutrientes podría mantenerse con vida fácilmente. Por ejemplo, si fueras una ameba y vivieras en un estanque, podrías adquirir todos sus nutrientes desde el entorno. El oxígeno que necesitas para tu metabolismo pudieras adquirirlo a través de la membrana celular. Y el dióxido de carbono y otros desechos podrían salir fácilmente hacia el exterior. Cuando llegara el momento de reproducirse, simplemente te dividirías a ti misma en dos. Sin embargo, gracias a Dios, no eres una ameba. En el caso de nosotros los humanos, las cosas no son tan simples, ya que somos grandes organismos multicelulares. Tu cuerpo complejo tiene más de 37 billones de células. La mayoría de estas células no están en contacto directo con el ambiente externo. Una de las células en la profundidad de tu cuerpo, en uno de tus huesos, o por ejemplo, en tu hígado, no puede obtener los nutrientes y el oxígeno que necesita directamente desde el ambiente. ¿Cómo es entonces que tu cuerpo alimenta sus células y se mantiene a sí mismo en funcionamiento? Veamos más de cerca cómo la organización de tu increíble cuerpo hace esto posible. ¿Has pasado por las puertas de seguridad de un concierto? De ser así, habrás notado que están diseñadas cuidadosamente para permitir el paso de algunas cosas, como las personas con boleto, e impedir el paso de otras como armas, explosivos y botellas de cristal. Los porteros, los artistas y el personal de organización pasan rápidamente a través de un pasillo especial, mientras que los fanáticos pasan lentamente, a veces esperando mucho tiempo, en la fila. En muchos sentidos, la seguridad de los conciertos es muy similar a la membrana plasmática de una célula. Las membranas celulares son selectivamente permeables, regulan las sustancias que pueden pasar y la cantidad de sustancias que puede entrar o salir en un momento dado. La permeabilidad selectiva es esencial para que la célula pueda obtener nutrientes y eliminar desechos, y mantener un ambiente interno estable e indiferente a su entorno, y así mantener la homeostasis. La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener la condición interna estable, compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. A esta entrada y salida de sustancias se le llama transporte celular. La membrana celular, presente en todos los tipos de células, está formada por una doble capa de lípidos y proteínas. En algunos de los casos, como en las plantas y las bacterias, la membrana se encuentra acompañada por una pared celular. Y estas membranas y las paredes tienen poros que permiten que el agua, el dióxido de carbono y los nutrientes pasen fácilmente. Así entonces, las membranas cumplen la función de limitadoras, es decir, que separa la célula del medio, y los porteros de la célula seleccionan regulando la entrada y salida de los materiales. Sin embargo, no todos los materiales entran o salen. Las membranas tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que le permite dejar entrar únicamente los materiales que la célula necesita y dejar salir únicamente las sustancias que la célula ya seleccionó como desecho. Esta propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite a la célula mantener su homeostasis, es decir, el balance interno de la célula,
Como podrás recordar, hay dos maneras de entrar o salir de la célula, por transporte pasivo o por transporte activo. Hablemos del primero, del pasivo. Se conoce como proceso de transporte pasivo aquellos que no requieren de energía para ser llevado a cabo, y son tres. El primer tipo, llamado difusión simple, es simplemente el paso de pequeñas moléculas, como el oxígeno, a través de la membrana, de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, hasta llegar al equilibrio, la misma cantidad tanto adentro como fuera de la célula. El segundo tipo tiene la relación con las moléculas conocidas como grandes, como la glucosa, azúcares, los cuales requieren de ayuda para pasar por la membrana. Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados canales de proteínas que permiten el paso de estas moléculas. A veces unas proteínas llamadas portadoras atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la entran. Este tipo de transporte se le llama difusión facilitada, pues como su nombre lo indica, es facilitada porque requiere la ayuda de proteínas de las membranas. El tercero y último método se le llama ósmosis. Como el agua es tan importante para la célula, su paso por la membrana se le dio su nombre puntual. Es la misma difusión, pero del agua. Cuando una célula se encuentra balanceada, igual concentración, tanto fuera como de adentro, se le llama isotónica. Pero a veces la célula entra en contacto con el medio desequilibrado. En estas ocasiones hay mayor concentración de partículas por fuera de la célula que dentro de ella. A esta situación se le llama hipertónica. Esto se origina porque la célula deja salir agua de su interior, con el ánimo de balancear las concentraciones de su exterior e interior. Cuando la célula pierde agua, se arruga. Esto es lo que nos sucede cuando estamos largo tiempo entre el agua. Se nos arrugan los dedos, pues estamos en una situación hipertónica. En otras ocasiones sucede lo contrario, es decir, la concentración de partículas en el interior de la célula es mayor que su medio externo. A esta situación se le conoce como hipotónica y hace que la célula deje de entrar a agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia de ello, la célula se hincha e inclusive a veces explota. El otro tipo de transporte es el transporte activo. Este tipo requiere de energía debido a que su transporte activo, las moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, es decir, reman contra la corriente. Entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas de bomba, encargadas de bombear las moléculas dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que bombear hacia afuera el dióxido de carbono sin importar la concentración del medio, para que éste llegue a los pulmones y sea exhalado. Para hacer este bombeo contra la corriente se requiere de energía. En este se utiliza el ATP o adenosintrifosfato que hicieron las mitocondrias. Los humanos estamos formados de 4 tipos de tejidos básicos. Tejido epitelial lo podemos encontrar en la piel. Tejido conectivo lo podemos encontrar en los intestinos y el estómago. El tejido muscular está presente en el corazón y los músculos. Y el tejido nervioso lo podemos encontrar en los nervios y el cerebro. Los tejidos, al unirse, forman los 78 órganos de nuestro cuerpo. Ahora responde esta pregunta. ¿A través de qué proceso las células se nutren y eliminan sus desechos? A. Transporte celular. B. Transporte nuclear. Te repito nuevamente. ¿A través de qué proceso las células se nutren y eliminan sus desechos? A. Transporte celular. B. Transporte nuclear. Si tu respuesta fue transporte celular, lo estás haciendo muy bien. Este se realiza en las membranas celulares, que si recuerdan es la capa que cubre las células, las cuales son selectivamente permeables, o sea, son las que deciden qué sustancia entra y salen de la célula. ¿Te imaginas un policía de tránsito en una gran avenida? Que en nuestro caso sería la célula. Ese oficial que da paso a un lado y al otro sería nuestra membrana celular. Muy bien, ya que hemos refrescado lo aprendido en la clase anterior, ¿te gustaría saber de qué hablaremos en la clase de hoy? Pues hablaremos sobre la existencia de una gran diversidad de seres vivos y de la gran variedad entre los integrantes de un grupo, que son el resultado de la herencia biológica y los cambios ocurridos en ella. Es evidente que hay una gran semejanza entre los seres vivos que habitan en el planeta. Primero, todos estamos hechos de células y tenemos necesidades vitales tales como nutrirnos, respirar, relacionarnos y reproducirnos. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre todos los grupos de seres vivos y aún las hay entre los individuos que forman parte de un grupo específico o particular. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué te pareces más a tu papá que a tu mamá o viceversa? ¿Sabes por qué esto ocurre?
Que nos parezcamos a nuestros padres se debe a la genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia, es decir, cómo los hijos se parecen a sus padres, así como las enfermedades que pasan de una generación a la otra. Como ya saben, las células tienen la información necesaria para crecer, funcionar y reproducirse en el momento adecuado. A esta información se le conoce como información genética. La información genética se transmite a la descendencia gracias a los genes, que son la unidad de almacenamiento de esta información. Se localizan dentro de los cromosomas y ocupan posiciones concretas. El número de cromosomas es constante dentro de una especie, pero diferente en otras. Toda la información genética está contenida en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. Repita conmigo, ácido desoxirribonucleico. No he dicho un trabalengua. Esto significa que su nombre viene de su estructura, una parte central de una molécula de azúcar llamada desoxirribosa y una de fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. Se asemejan a una escalera de caracol y están hechas de 4 sustancias químicas: adenina, timina, guanina y citosina. Una sola molécula de ADN contiene aproximadamente 6.000 millones de estas, de adenina, timina, citosina y guanina. Para poder comprender mucho mejor esto, debemos decir que la adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina y en conjunto forman lo que es el ADN, que representa lo que es nuestro código genético o nuestro genoma humano. Si estiramos una molécula de ADN, esta puede medir hasta 6 pies. Podemos decir que el ADN es el mapa genético de la vida y el cuerpo al que este da vida es bastante complejo. Te cuento, nuestro cuerpo está formado por distintos sistemas: el respiratorio, el circulatorio, el neurológico y el digestivo, entre otros. Todos llevan a cabo distintas funciones que actúan de manera organizada para mantenernos con vida. A su vez, esos sistemas están formados por órganos y estos por distintos tipos de células. Cada célula tiene su función. Por ejemplo, la célula del corazón no realiza las mismas funciones que la del hígado. Si nuestro cuerpo es el fruto de la unión solo de 2 células, es decir, el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre, ¿cómo es posible que tengamos tantos tipos de células diferentes que llevan a cabo distintas funciones? La respuesta vuelve a estar en el ADN. El genoma contiene la información necesaria para dar lugar a las células con funciones tan diferentes como las de una neurona o las células musculares. Incluso tiene la información que determina nuestro sexo. En la especie humana, el número de cromosomas es de 46. En cada célula tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicos, es decir, cromosomas no sexuales, y solo 2 que sí lo son. El conjunto de los 46 cromosomas es lo que llamamos genoma humano. Los cromosomas sexuales son los cromosomas X y Y. Ellos determinan el sexo de la persona, es decir, masculino o femenino. Las mujeres tienen 2 cromosomas XX, siendo uno de los cromosomas X proveniente del padre y el otro cromosoma X proveniente de la madre. Los varones tienen un cromosoma X proveniente de su madre y un cromosoma Y proveniente de su padre. En conjunto forman XY. Las madres solamente pueden contribuir con un cromosoma X, ya sea a su hijo o a su hija. Es importante destacar que el sexo del niño lo determina el padre. Los cromosomas restantes, pares, del 1 al 22, se denominan cromosomas autosómicos y contienen el resto de su información genética, como por ejemplo el color de los ojos, de piel, la estatura, la forma de la cara, hasta los gestos y los gustos. Es increíble cómo el ser humano debe tener la cantidad exacta de cromosomas, porque si tiene menos o de más, presentaría enfermedades graves y ciertas condiciones, como por ejemplo, cuando tiene 47 cromosomas, el niño o la niña puede tener síndrome de Down, y si tiene menos, puede tener síndrome de Turner. Como ya hemos mencionado, la herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Tú has heredado los genes de tus progenitores. La herencia te ayuda a ser la persona que eres, alto o bajo, rubio o moreno, de ojos azules o de ojos verdes,
Pero, ¿quién descubrió cómo se transmiten estas características de generación en generación? No solo eso, además de portar las instrucciones para funcionar y transmitirse, el genoma actúa como archivo histórico de la evolución. Esto quiere decir que los cambios, las mutaciones que permiten que los organismos cambien y se adapten a su ambiente. Espero que te haya gustado la clase en el día de hoy, ya que aprendimos por qué nos parecemos tanto a nuestros padres. Además, cómo se producen las enfermedades como el cáncer. Además, que tenemos huellas dactilares que son únicas y no se repiten. ¿Quién pudiera imaginar que cada célula de nuestro cuerpo funciona como una fotocopiadora? Es decir, que realiza copias exactas a la que le dio origen a través de la transmisión de información genética. Además, que todos los seres vivos estamos compuestos de moléculas de ADN y ARN, las cuales son las responsables de reparar, transmitir o enviar el mensaje a las células para que éstas comiencen a reproducirse. Por último, conocimos que el virus del COVID-19 puede producir la enfermedad debido a que su estructura está compuesta de ARN. Entender estos conceptos nos ayudarán a tomar conciencia sobre la situación a la cual nos enfrentamos. El COVID-19 no es cualquier enfermedad. Es un problema muy serio que no solo ha modificado nuestra manera de vivir, sino que también le ha costado la vida a más de 1.200.000 personas en el mundo. Y a pesar de las medidas tomadas, podemos notar que el número de casos no ha cesado, ya que este virus tiene la capacidad de modificar su propio ARN y se torna cada día más agresivo. Por eso es de vital importancia que se cumpla el protocolo de distanciamiento social, usar mascarilla siempre y lavarnos nuestras manos con agua y jabón cada vez que sea posible. Si el virus no entra a tu cuerpo, no se produce la enfermedad, no se transmite y podremos poco a poco eliminarlo por completo. Y así volveremos a reencontrarnos nuevamente a vivir una vida plena sin limitaciones. Te invito a seguir investigando sobre el COVID-19 en los textos anexos en tu cuadernillo de trabajo. Luego completa las preguntas y compártelas con tu profesor de Ciencias Naturales de tu escuela.